Capítulo cuarto. Las comidas en el comedor abovedado eran mi único alivio, pues aquellos muros no me agobiaban. El polvo del patio no se me pegaba a la garganta y el zumbido constante de las conversaciones aminoraba de forma notable cuando todos tenían la boca llena. Podía sentarme a solas con mi comida y respirar de nuevo. Era el único momento del día en que veía a Aquiles, cuyas jornadas principescas eran diferentes a las nuestras y estaban llenas de obligaciones en las que no teníamos arte ni parte, pero él acudía a comer con nosotros y caminaba entre las mesas. Su hermosura refulgía en el enorme salón como una llama, vívida y deslumbrante, y atraía mi mirada en contra de mi voluntad. Su boca era un arco carnoso y su nariz una flecha de rectitud aristocrática. Sus miembros no se torcían como los míos cuando tomaba asiento, sino que adoptaban una forma de gracia perfecta, como si los hubiera cincelado un escultor. Tal vez lo más señero de todo era su naturalidad. No andaba pavoneándose ni haciendo mohines como otros chicos. Lo cierto es que parecía no ser consciente del efecto causado en los jóvenes de su alrededor, aunque ni siquiera podía imaginar cómo era en realidad, pues todos se congregaban a su alrededor como chuchos ávidos con la lengua fuera. Yo contemplaba todo aquello desde mi puesto, en un rincón de la mesa, apretando la miga de pan en un puño. Mi envidia tenía tan poco filo como un pedernal. Era una chispa lejos del fuego. Uno de esos días se sentó más cerca de mí de lo habitual, a una sola mesa de distancia. Mientras comía, golpeteaba las olas de piedra con los pies, que, a diferencia de los míos, no estaban llenos de callosidades, sino que debajo del polvo de las pistas eran rosados de un suave bronceado. Es un príncipe, me dije con desdén en mi fuero interno. Aquiles se volvió hacia mí como si hubiera oído. Nuestros ojos se encontraron durante unos instantes y yo me estremecí de los pies a la cabeza. Desvié bruscamente la mirada y me concentré concienzudamente en mi plato. Cuando por fin reuní valor para alzar la vista otra vez, Aquiles había regresado a su mesa y estaba charlando con otros comensales. A partir de ese instante me mostré más cuidadoso a la hora de observar durante las comidas. Mantuve la cabeza gacha y siempre andaba listo para desviar la mirada enseguida. Pero él me aventajaba y en cada comida se daba la vuelta, al menos en una ocasión, y me pillaba mirándole antes de que pudiera fingir indiferencia. Esas milésimas de segundo donde se encontraban la línea de nuestras miradas eran el único momento de mi jornada en que yo sentía algo, el súbito vuelco en el estómago, el flujo de la ira. Era como un pez mirando desde el anzuelo. Al entrar en el comedor un día de la cuarta semana de mi exilio, me lo encontré en mi mesa de siempre. Había llegado a considerar la mía, dado que muy pocos elegían compartirla conmigo, pero ahora, a causa de su presencia, los bancos estaban atestados de chicos que se empujaban unos a otros. Me quedé helado, dividido entre el deseo de huir y la ira. Al final, ganó esta. Era mi sitio y no podía echarme de allí. Daba igual en compañía de cuantos chicos viniera. Me senté en el último sitio libre con los hombros tensos, como si me preparara para una pelea. En el otro extremo de la mesa los chicos hacían posturitas y cotorreaban sobre una jabalina, un pájaro hallado muerto en la playa y las carreras de primavera. No les presté atención. La presencia de Aquiles era como una china en el zapato, imposible de pasar por alto. Tenía la piel de color del aceite de oliva recién prensado y era suave como la madera pulida, sin las cicatrices y magulladuras de que estábamos cubiertos los demás. Se llevaron los platos a la conclusión de la comida. La esfera completa y anaranjada de la luna de la cosecha pendía en la penumbra de la noche, más allá de las ventanas del comedor, y aún así Aquiles se demoró. Se apartó de los ojos de Melena
que le había crecido durante mi estancia en Ftía. Alargó la mano hacia un cuenco lleno de brevas y tomó unas cuantas en las manos. Hizo un giro de muñeca y lanzó un higo al aire, y otro, y un tercero, y se puso a hacer malabares con ellos con suma delicadeza a fin de no estropear las pieles de los frutos. Luego añadió un cuarto y hasta un quinto. Los muchachos rompieron a reír y aplaudieron. ¡Más! ¡Más! Los frutos se convirtieron en un borrón de color. Volaban tan deprisa que daba la impresión de que no llegaba a tocarlos con las manos y evitaba así que rompieran la cadencia de vuelo. Los malabarismos eran un truco de mimos y mendigos, pero él lo había convertido en algo más. Era un diseño vivo pintado en el aire, tan hermoso que contemplar que ni siquiera yo fui capaz de simular desinterés. Aquiles había tenido la mirada fija en el círculo de higos, así que no tuve tiempo para mirar hacia otro lado, cuando me miró y dijo en voz baja y con claridad, cógelo. Y un higo abandonó aquel patrón para salir disparado hacia mí. Cayó en la palma de mis manos con suavidad. Estaba un poco caliente. Fui consciente de los vítores de los muchachos. Aquiles cogió las brevas restantes una tras otra y las depositó en la mesa con un floreo de artista. Toda salvo la última, la que se comió. La carne oscura del fruto se partió y derramó semillas debajo de los dientes. El fruto ya había madurado, así que desbordaba jugo. Me lo pensé dos veces y me llevé a la boca el higo que me había lanzado. Un estallido de dulzor granuloso me inundó el paladar mientras la piel de la lengua se volvía sedosa. Antaño me había gustado mucho los higos. Los chicos se despidieron a coro cuando el príncipe se puso en pie. Se me ocurrió que tal vez volviera a mirarme, pero se limitó a darse la vuelta y desaparecer hacia su dormitorio, situado en otra ala del palacio. Al día siguiente, Peleo regresó al palacio y fui llamado para presentarme ante él en el salón del trono, un lugar saturado por el humo punzante de la madera de fresno. Me arrodillé ante él, como era debido. Fui objeto de su sonrisa caritativa tan celebrada, y cuando me preguntó mi nombre, se lo dije, Patroclo. Había empezado a acostumbrarme a la desnudez de mi nombre, a no acompañarlo de mi progenitor. Peleo asintió. Me pareció viejo y encorvado a pesar de no tener más de 50 años, la edad de mi padre. No tenía el aspecto de ser el hombre que había conquistado una diosa o había engendrado un hijo como Aquiles. Estás aquí por haber matado a otro chico, ¿entiendes eso? Así era la crueldad de los adultos. ¿Lo entiendes? Sí, respondí. Podía haberle dicho más cosas. Podía haberle hablado de los sueños que me dejaban los ojos nublados de lágrimas inyectados en sangre, y también de los gritos que me laceraban la garganta cada vez que me los tragaba. Igualmente, podía haberle descrito cómo giraban más y más las estrellas en la bóveda celeste ante mis ojos desvelados, una noche tras otra. Aquí eres bienvenido. Aún puedes ser un buen hombre. Pronunció esas palabras con ánimo de consolarme. Los muchachos conocieron la razón de mi exilio al cabo de pocas horas, ya fuera porque el rey lo dijera o porque lo hubiera oído algún criado. Debía haberlo esperado, pues había escuchado chismorrear muy a menudo. Los rumores eran la única moneda de trueque que tenían los chicos. Aún así, me tomó por sorpresa ver el súbito cambio operado en ellos. El miedo y la fascinación germinaban en sus rostros al verme pasar. Ahora, incluso el más fanfarrón de la pandilla susurraba si nos rozábamos. La mala suerte podía ser contagiosa y las erinias, nuestras sibilantes diosas de la venganza, no siempre actuaban contra alguien en concreto. Me contemplaban desde una distancia segura con embeleso y comentaban cosas como ¿tú qué crees? ¿Se beberán su sangre las Euménides? Todos esos susurros me asfixiaban. Apenas era capaz de tragar y al oírles la comida me sabía a cenizas.
Aparté mi escudilla y salí en busca de rincones y salones donde pudiera sentarme sin ser molestado, salvo por algún que otro criado al pasar. Mi estrecho mundo había encogido un poco más hasta reducirse a las grietas del suelo y las volutas talladas en los muros de piedra. Raspaban un poco cuando la recorría con las yemas de los dedos. He oído que estabas aquí, dijo una voz clara como los arroyos alimentados por el de hielo. Levanté la cabeza con brusquedad. Me hallaba en un almacén con las rodillas apretadas contra el pecho, encajado entre jarras de aceite de oliva. Había estado soñando que era un pez cuyas escamas doradas el sol a cada vez que saltaba y salía entre las aguas del mar. Las olas desaparecían para convertirse otra vez en ánforas y sacos de granos. Era Aquiles, que se hallaba de pie ante mí. Su rostro era serio y había firmeza en sus pupilas verdes mientras me observaba. Sentí una punzada de culpabilidad. Se suponía que no estaba ahí y yo lo sabía. Te he estado buscando, anunció. Pronunció esas palabras con reserva, sin el menor indicio que yo pudiera descifrar. Esta mañana has fallado a la instrucción. Me puse colorado, y tras la culpabilidad empezó a cobrar cuerpo la ira, lenta y sorda. Le asistía el derecho a reprochármelo, pero le odié por ello. ¿Cómo lo sabes? ¿No estás allí? El instructor se ha dado cuenta y se lo ha contado a mi padre, y él te envía a ti. Quise hacerle sentir mal por ser un factotum. No, he venido por mi cuenta, contestó el príncipe con voz helada, pero yo le vi apretar los dientes, aunque solo un poco. Les oí hablar y he venido a ver si estabas enfermo. No le respondí y él examinó durante unos instantes. Mi padre está considerando castigarte. Ambos sabíamos lo que eso significaba. El castigo era corporal y por lo general público. Nunca se azotaba a un príncipe, pero yo ya no lo era. ¿No estás enfermo? No, contesté con un hilo de voz. Entonces, eso no va a servirte como excusa. ¿Qué? Estaba tan aterrado que no seguí el hilo de su razonamiento. Necesitas una excusa para estar aquí, así evitarás el flagelo. Su voz tenía una nota de paciencia. ¿Qué vas a decir? No lo sé. Pues debes decir algo. La insistencia de Aquiles atizó el fuego de la ira en mi interior. Tú eres el príncipe, le espeté. Eso le descolocó un poco y ladeó la cabeza ligeramente, como un ave curiosa. Y, pues que hables con tu padre y le digas que estaba contigo. Él lo excusará todo. Dije, con más confianza de la que sentía. Si yo hubiera intercedido ante mi padre por otro chico, él me habría hecho azotar por rencor. Pero yo no era Aquiles. Torció el gesto de forma casi imperceptible y luego repuso. No me gusta mentir. Los otros chicos se burlaban de ese tipo de comentario inocente, y uno no decía esas cosas ni aunque las pensara. Bueno, entonces llévame contigo a tus clases y no será una mentira. Enarcó las cejas y me estudió con la mirada. Se quedó extremadamente quieto, con una inmovilidad que no parecía propia de los humanos. Su asinesia era absoluta, a excepción de la respiración y el pulso. Parecía un ciervo alerta al sonar el cuerno del cazador. Yo mismo me descubrí conteniendo la respiración. Entonces algo le alteró la expresión del rostro. Una decisión. Ven, me dijo. ¿A dónde? Quise saber con cautela, temeroso de sufrir un castigo por haber sugerido un engaño. A mi clase de lira. Así no será mentira. Como tú dices, y luego hablaremos con mi padre. ¿Ahora? Sí, ¿por qué no? Me miró con curiosidad. ¿Por qué no? Llevaba tanto tiempo sentado sobre la fría piedra que me dolieron las piernas cuando me incorporé para seguirle. En el pecho me aleteaba un sentimiento al que no era capaz de poner nombre.
En el mismo se entremezclaban a tiempo fuga, peligro y esperanza. Caminamos en silencio a través de corredores sinuosos hasta llegar por último a una salita habilitada para guardar un gran arcón y unos escabeles. Aquí le señaló uno mediante señas y yo me dirigí al mismo, consistente en una sencilla estructura de madera y cuero. Era una silla de músico. Únicamente los veía cuando los rapsodas tocaban en la corte de mi padre, lo cual ocurría de higos a brevas. Aquiles abrió el arcón, sacó una lira y me la tendió. Nunca toco, admití. Arrugó el ceño al oír eso. ¿Nunca? Fue extraño, pero me descubrí intentando no ser una excepción para él. A mi padre no le gusta la música. ¿Y está aquí ahora? Tomé la lira, suave y fría al tacto. Deslicé los dedos sobre las cuerdas y escuché su tañido. Era casi una nota, la que le había visto tocar el día de mi llegada. Aquiles se inclinó otra vez, sacó del baúl un segundo instrumento y vino a reunirse conmigo. Con sumo cuidado apoyó sobre las rodillas el instrumento de madera y oro. Era la lira de mi madre, la que mi padre había enviado como parte del precio por mí. Pulsó una cuerda y obtuvo una nota cálida y resonante. Era dulzura pura. Mi progenitora siempre situaba su silla cerca de los rápsodas cuando venían a palacio, en Opunte, tanto que mi padre ponía cara de pocos amigos y los criados murmuraban. Me vino a la mente de súbito el centelleo de sus ojos verdes a la luz del fuego cuando contemplaba las manos de los intérpretes. Su rostro adquiría un aspecto similar al de los sedientos. Aquiles punteó otra cuerda y obtuvo una nota aún más honda que la anterior. Alargó la mano hacia una clavija y la hizo girar. Es la lira de mi madre, estuve a punto de decir. Tenía esas palabras en la punta de la lengua y detrás se apelotonaban otras. Esa lira es mía, pero no despegué los labios. ¿Qué iba a contestarme él a esa afirmación? Que ahora la lira era suya. Tragué saliva para aliviar la sequedad de mi garganta y dije, es preciosa. Me la ha regalado mi padre, contestó con despreocupación. Solo una cosa detuvo un ataque de ira por mi parte, la delicadeza con que la sostenía entre los dedos. Él no se percató de mis sentimientos y me la ofreció. Puedes sostenerla si te gusta. No. La respuesta logró salir a través de un dolor en mi pecho. No pienso llorar delante de él. Empezó a decirme algo, pero en ese momento entró el profesor, un hombre maduro, de edad indeterminada. Tenía las manos encallecidas, como correspondía a un músico, y acudía con su propia lira, hermosamente tallada con madera de nogal. ¿Quién es este? Inquirió con voz áspera y escandalosa. Era intérprete, pero no cantante. Se llama Patroclo. No toca, pero ya aprenderá, contestó Aquiles. No con ese instrumento. El hombre hizo ademán de alargar la mano para quitarme la lira de las manos. Reaccioné por instinto y la sujeté con los dedos. No era la hermosa lira de mi madre, pero era un instrumento muy bonito y tenía un toque principesco. No quería soltarlo. Y no tuve que hacerlo. Aquiles cogió la muñeca del profesor en el aire y le sujetó. Sí, con ese instrumento, sí, así lo desea. El hombre se enfadó, pero no dijo nada más. Aquiles le soltó y se sentó, un tanto embarrado. Comienza, le dijo el profesor. Aquiles asintió y se inclinó sobre la lira, sin darme tiempo siquiera a preguntarme nada sobre su intercesión. Se me desordenaron las ideas cuando sus dedos acariciaron las cuerdas y fluyó un sonido puro y dulce como el agua, brillante como los limones. Jamás había oído música semejante. Calentaba igual que el fuego y tenía un peso y una textura similar al del marfil pulido, efervorizada y tranquilizaba al mismo tiempo. Unos cuantos cabellos sueltos le cayeron sobre los ojos mientras tocaba.
Eran tan finos como las cuerdas mismas del arpa y relucían. Se detuvo, echó hacia atrás el pelo y se volvió hacia mí. Ahora tú. Negué con la cabeza, desbordado. No podía tocar, ni ahora ni nunca, y en vez de hacerlo, podía escucharle a él. Toca tú. Aquiles pulsó otra vez las cuerdas y de ellas brotó otra vez la música. En esta ocasión también cantó, pergeñando un acompañamiento con su clara y rica voz de tiple. Echó la cabeza ligeramente hacia atrás, dejando expuesta la fina piel del cuello, suave como la de un cervato. Una leve sonrisa le aupaba la comisura izquierda de la boca. Me incliné hacia adelante casi sin pretenderlo. Sentí el pecho súbitamente vacío cuando al fin concluyó la pieza. Le observé levantarse para poner las liras en su sitio y cerrar el arcón. Despidió al profesor, que dio media vuelta y se marchó. Me llevó un tiempo volver a mi ser y darme cuenta de que estaba esperando. Ahora iremos a ver a mi padre. Yo ni siquiera confiaba en ser capaz de hablar, así que asentí y le seguí cuando salió de la sala y tomó unos pasillos serpenteantes para presentarse ante Peleo.